Perfecto, pues buenas tardes y bienvenidos a esta última ponencia del bloque, la primera parte del bloque del día de hoy. Y tengo el gusto de presentarles a Cecilia Escalona. Cecilia Escalona es psicóloga egresada de la UNAM, maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y maestrante en psicología de las adicciones por la UNAM, con residencia en la Universidad Complutense de Madrid. Es formadora profesional en sexualidad por la UNAM, con 13 años de experiencia en el ámbito público y privado, miembro del Centro de Atención y Capacitación Psicológica Abiertamente. Pues le dejo todos los controles. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí el poder compartir este espacio con ustedes. Agradezco la invitación y luego con todo gusto espero poder aportar algo al conocimiento, digamos, general. Bien, el tema que decidí compartir el día de hoy es uno de los que más me ha apasionado en la oportunidad de aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida, y es el aspecto de adicciones comportamentales. ¿Por qué me parece tan interesante el concepto de adicciones comportamentales? Porque nosotros estamos acostumbrados, o lo más común es que una adicción se refiera a una sustancia, por lo que consideramos que para que yo pueda tener o pueda considerar el tener un trastorno adictivo, tiene que haber una sustancia que cause una alteración en mi sistema nervioso, en mi respuesta conductual, en mi respuesta emocional. Sin embargo, identificamos esta sustancia como una sustancia externa, pero se nos olvida o llegamos a pasar por alto el hecho de que también nuestro cerebro produce diferentes sustancias que pueden llevarnos a repetir determinados patrones conductuales. Pero bueno, ahorita me estoy adelantando un poquito y vamos a definir qué es una adicción. Bueno, una adicción, de manera general, es un uso recurrente de alguna sustancia o alguna conducta o algún medio de enfrentamiento que nos concentra, nos lleva a enfocarnos únicamente en realizar esa conducta. Esto tiene como consecuencia que nuestro tiempo esté reducido. Esto quiere decir nuestro tiempo y nuestra energía, por lo que nosotros llegamos a fallar en nuestras obligaciones, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, y de esa manera se generan consecuencias poco favorables a partir de que nosotros realizamos determinada conducta. Esto también es el uso continuo y frecuente de esa conducta, nos lleva a un aspecto que denominamos tolerancia. ¿A qué se refiere tolerancia? Al hecho de que yo necesito aumentar la frecuencia o la intensidad para poder tener las consecuencias iniciales que yo percibí en mis primeras experiencias con la conducta o la sustancia. Cuando yo no puedo no puedo tener acceso a realizar la conducta o a la sustancia, se genera en mí una sensación poco agradable que me lleva a tener incluso sensaciones físicas o sensaciones incluso emocionales que son mientras yo no pueda realizar la conducta. A esto se le llama síndrome de abstinencia. También, para que nosotros consideremos algo como adictivo, es necesario este aumento en la frecuencia y en la intensidad. El deseo tan fuerte de realizar la conducta que involucre un gran gasto de tiempo, una gran inversión de tiempo, que haya tenido diversos intentos para reducir mi frecuencia, mi intensidad o la necesidad de realizar la conducta y hayan fracasado, y que yo realice esta conducta independientemente de las consecuencias negativas que ha traído hacia otras esferas de mi vida. Entonces, para que nosotros podamos definir, o más que definir, identificar algo como adictivo, y digo algo porque como les comentaba, ahora nos vamos a desviar no nada más de las sustancias, sino también de los comportamientos que pudieran resultar adictivos, es necesario que cumpla con 3 características fundamentales, que son la tolerancia, es decir, necesitar cada vez más; la abstinencia, resumiendo, malestar cuando no puedo obtener la sustancia o la conducta; y el craving, que es este fuerte deseo por realizar la acción que me estaba generando placer.
Muy bien. Ahora, ¿cuáles las diferencias que existen entre una adicción comportamental o conductual y una adicción a sustancias? Bueno, la primera y la más básica, lo más evidente, digamos, es que en las comportamentales no hay una sustancia externa. Eso es importante. Que también en cuanto a las adicciones comportamentales, no nada más es el fin último de la conducta, sino que conlleva el proceso de yo prepararme para hacer la conducta, los pasos que llevo a cabo, que son denominados el ritual, para poder alcanzarla y por fin la conclusión de dicha conducta. Algo que es súper complejo y que en algunas ocasiones dificulta el tratamiento, si no es que en todas, es el hecho de que las adicciones conductuales o comportamentales tienden a ser invisibles. ¿A qué me refiero con que sean invisibles? Al hecho de que la mayoría de las conductas son socialmente aceptadas o socialmente favorables. Por poner un ejemplo, si alguien tiene un trastorno referente al ejercicio o una adicción al ejercicio, que es distinto a vigorexia, tendremos, ¿cómo le puedes decir a alguien que no se ejercite? Si estamos plagados de campañas que promueven la activación física como una manera de obtener salud. Entonces es complicado que alguien pueda decir, oye, es que está haciendo demasiado ejercicio o está trabajando demasiado. Sobre todo en los hombres es como, es una persona muy trabajadora y muy comprometida, pero no estamos viendo la otra parte en que puede tener repercusiones negativas o poco favorables en su vida, en su entorno social. Ya lo veremos más adelante. Por eso, a eso me refiero con invisibilidad, que a veces, como nos permiten continuar con nuestra vida social la mayor parte de las veces, no se nota que tenga una repercusión negativa o desfavorable. Bien, otra de las diferencias es que se usa la tecnología en gran parte de ellas y que la abstinencia, que es algo que me parece a mí sumamente clave, que la abstinencia no siempre es posible. ¿Por qué? Porque justamente son comportamientos, costumbres, actitudes que son necesarias en la vida cotidiana. Entonces, no, un ejemplo muy claro que podríamos abordar es el hecho de la adicción al sexo. Está cubriendo una necesidad biológica, por lo cual no le puedo decir simplemente no lo tengas o deja de tener relaciones sexuales. Es algo casi imposible. No dudo que haya quien pueda hacerlo, pero ya que se tiene un trastorno de este tipo, es imposible realizarlo. Entonces, ahí la complejidad del tratamiento de las adicciones conductuales, el hecho de llegar a un equilibrio y el autocuidado tan fuerte que se debe de tener, la vigilancia y el control de estímulos tan intenso que debe de haber para poder mantener ese en un nivel favorable y saludable, el poder realizar la conducta sin volver a caer en el trastorno. Ahora bien, así como lo planteo, podríamos decir que, y es una de las críticas que se hace a las adicciones, al abordaje de las adicciones conductuales, es el hecho de que en ocasiones son solamente que se está, digamos, como clasificando como negativo cualquier aspecto de la vida, siendo que no es así. Entonces es importante distinguir a qué se refiere un uso problemático o que sería un comportamiento problemático y un trastorno adictivo por alguna conducta. Entonces, es importante que hagamos diferencia entre algo que estoy haciendo por gusto, una afición, que sería la mayor diferencia sería que no se cumple con los 3 aspectos que mencioné en un principio, es decir, si yo intento reducir mi frecuencia de barrer la casa, puedo hacerlo sin que esto me genere un malestar, sin que esté pensando yo todo el tiempo en quiero barrer la casa, quiero barrer la casa, quiero barrer la casa, sino es algo que estoy disfrutando hacer y que no ha traído consecuencias negativas, que puedo tener el control de esa conducta y decidir cuándo o cuándo no hacerlo,
Y un punto donde se ha llegado mucho a esta controversia es al uso de Internet y de los dispositivos móviles. ¿Por qué? Sobre todo a partir de esta pandemia por COVID-19 que tuvimos durante prácticamente 3 años, el uso de estos aparatos, de estas aplicaciones, de este contacto virtual que hemos tenido, que afortunadamente podemos aprovechar como en esta ocasión, se ha aumentado la frecuencia en la que, o el tiempo en el que estamos conectados. Y esto no quiere decir que yo esté desarrollando una adicción al móvil o al ordenador. Entonces, hay que distinguir cuándo es por una necesidad de la vida, es decir, de la dinámica laboral, de estudios, incluso social, para yo poderme poner en contacto, y otro cuando yo no puedo realizar ninguna otra actividad si no es conectada a un aparato electrónico o a una conexión a Internet. Entonces, ahí también es otra de las dificultades de abordar las adicciones conductuales o comportamentales, porque hay que estar muy al pendiente del contexto en el que se está desarrollando la conducta. Tenemos que, como profesionales de la salud, evaluar si está justificado o no el uso o la práctica de esa conducta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el ejercicio. Hay una diferencia entre aquel que depende del ejercicio para poder funcionar el resto del día y los jugadores profesionales, por ejemplo, que es su trabajo el desempeñarse, el practicar, el ser un entrenador, y que no quiere decir que sin esa conducta en el día no van a poder funcionar. Es de las cosas que más me gustan de este tema, porque no nos permite llegar a absolutos, sino nos obliga o nos solicita como profesionales el escuchar, el observar y el poner atención en qué es lo que la persona que me está consultando está viviendo y si realmente está teniendo un problema de control con su conducta o es el entorno social el que le está indicando que debería realizar otras cosas. Bien, ahora, ¿qué son las adicciones comportamentales? Ya que vimos como toda esta introducción y pudiera parecer que hay demasiadas ideas en la cabeza. Bueno, es la pérdida de control que tiene una persona ante determinada conducta. Y esto puede producir consecuencias negativas en su entorno social, en su entorno laboral. Tiene los síntomas de abstinencia, craving y tolerancia, y la persona empieza a dedicarse, empieza a limitar su menú conductual a solamente esa conducta que le está causando ahorita una adicción. Eso es importantísimo, porque, por ejemplo, en los ejemplos que ponía, el entrenador sí se dedica 8 horas a estar en el gimnasio, pero el resto de sus horas del día puede dedicarlas a convivir con la familia, a comer saludablemente, a leer, a descansar incluso, que para las personas que tienen alguna adicción al ejercicio eso es impensable o imposible. Bien, ahora, evidentemente no podemos, como les decía, no podemos decir, bueno, cualquier conducta es en este momento considerada como adictiva. Hay evidencias neurocientíficas solamente sobre estas adicciones. Al juego patológico sería las apuestas, al juego por Internet, que es distinto, al uso de Internet, a comer, a la compra, al sexo, al ejercicio y al bronceado. Ay, no se está corriendo la... Ay, perdónenme, a ver. Listo, maestra. ¿Deberíamos estar viendo la evidencia neurocientífica? Sí, sí, sí. Perfecto, ya ¿Ya está? corre. Ahí Sí, está. Ah, perfecto. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces les mencionaba que, bueno, de lo que se tiene evidencia neurocientífica es de este listado de conductas.
Claro, también hay unas que son más frecuentes que otras dependiendo de la sociedad, del contexto social en el que estamos realizando la investigación. Y algo muy particular es que, por ejemplo, durante la pandemia hubo un cambio en el juego porque pues no había el acceso, no se tenía acceso a los casinos o incluso no había eventos deportivos. Entonces las personas empezaron a cambiar el tipo de juego que elegían para realizar para satisfacer su adicción, digamos, del juego por apuestas deportivas a otro tipo de juego como estos casinos virtuales que tienen la gran ventaja para quienes los, los crean y la gran desventaja que son sumamente accesibles y están disponibles pues prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento y que se tiende a este anonimato que da como esa satisfacción de, bueno, puedo hacerlo sin sentirme señalado o sin sentirme identificado. Bien. ¿Sí cambió, chicos? Sí, bien. Ahora, de todas estas en las que tenemos evidencia neurocientífica, en el DSM-5 únicamente se señalan dos. Una, dentro del trastorno por consumo de sustancias y otros trastornos adictivos, el juego patológico. Y en la sección 3, trastorno por juego en Internet. Estas son las únicas que se han señalado o que tienen criterios diagnósticos que ahorita vamos a ver, pero que afortunadamente nos dan esta apertura o esta puerta para poder abordar otras conductas que también pudieran causar una situación problemática o una situación de adicción. Bien, de manera general, se ha observado, gracias a los estudios que se han realizado, que el realizar una conducta de manera repetitiva, que pudiéramos catalogar como adictiva, tiene consecuencias físicas. Se han observado alteraciones en la corteza prefrontal dorsolateral, en la orbitofrontal, en la prefrontal ventromedial, en la circunvalación cingulada anterior y en las extremidades. Esto es sumamente similar o conocido también por las adicciones a sustancias. Entonces, pareciera que hay evidencia de que las mismas alteraciones que tenemos respecto al circuito de recompensa, a la manera en que cómo nuestro cerebro se va configurando a partir del consumo repetido de sustancias, parece tener el mismo impacto cuando se trata de una conducta, lo cual a mí me parece sorprendente porque les mencionaba en un principio que sí, estamos acostumbrados a que haya esta alteración a partir de una sustancia externa, pero las adicciones conductuales nos informan pues que también nosotros podemos, gracias a lo maravilloso que es generar nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas y así, generar también el propiciar determinados estados alterados en nuestro organismo que nos pueden llevar a pegarnos o a fijarnos, a generar una adicción con un comportamiento. Entonces, para mí me parece que es algo que hay que investigar más a fondo, pero bueno, ya me estoy yendo un poquito por las ramas. Bien, en cuanto a consecuencias cognitivas, también algo fascinante. Hay una reducción en el control cognitivo, hay alteraciones en las funciones cognitivas, en memoria de trabajo, en memoria, en aprendizaje incluso, en resolución de problemas, en toma de decisiones. Todo esto se ve alterado aun cuando yo no estoy consumiendo ninguna otra sustancia. Todo está, digamos, en el interior. Se han observado distorsiones cognitivas, como esta parte, por ejemplo, sobre todo en juego, el creer que el yo estar vestido de determinado color me va a ayudar a ganar, o esta distorsión de pensar que como he perdido ya 3 veces, ya me toca en la cuarta,
o usar la máquina que le acaba de dar un premio a alguien porque la máquina está caliente y ya me toca el premio. Todas estas distorsiones, esas alteración en el análisis de la información externa, se ve también propiciada o enriquecida, bueno, no enriquecida, sino se ve incrementada a partir de realizar una conducta. Hay dificultades en atención, hay sesgos atencionales también, hay dificultad en la velocidad de procesamiento, que, como les comento, son situaciones o consecuencias que observamos también con el consumo de sustancias. Y hay consecuencias emocionales. Se genera esta sensación de culpabilidad, de avergonzarme por la conducta que estoy teniendo, independientemente del tipo de conducta que sea. Esta vergüenza viene a partir de no poder el mantener o el establecer un control o restringir el comportamiento ante determinadas circunstancias, sino el sentirme avergonzado por no poder lograrlo, la sensación de ansiedad, tanto por no realizar la conducta como al realizarla, como por las consecuencias que esta conducta tiene, genera también depresión, baja autoestima, incluso puede generar soledad, sensaciones de soledad, porque como comentamos, la conducta va siendo el foco de atención y entonces todas las demás esferas quedan por fuera. Y como consecuencias conductuales y basándome en esta misma situación de que la conducta se vuelve el foco, hay una disminución de autocuidado, hay una disminución de actividades de ocio, hay conductas evitativas ante situaciones que pudieran exponer la dificultad o el problema de comportamiento que estoy teniendo, hay falta de habilidades sociales, es común que en cuanto a compras, a comida, por ejemplo, a conductas adictivas, el consumo de alimentos, se restrinja la convivencia social al considerar que la manera en que estoy ingiriendo mis alimentos va a ser señalada o juzgada por otras personas, que ahí ya nos vincula, por ejemplo, con los trastornos de la conducta alimentaria también. En cuanto a compras, empieza a restringir el tipo de personas con las que yo convivo hacia aquellas que van a favorecer el que yo pueda realizar la conducta. Hay, falta de habilidades sociales, la gente con los síntomas o con las consecuencias emocionales que vimos hace un momento está más irritable, hay un poco menos tolerancia a la frustración, es muy frecuente que haya discusiones de pareja y discusiones familiares, que haya descuido de los hijos, que haya un rompimiento en esa relación, lo cual nos lleva también a sembrar o a tener un factor de riesgo también para las nuevas generaciones de los hijos de las personas que tienen algún trastorno de conducta. Hay mentiras que evidentemente llevan también a consecuencias de cuando esta mentira es descubierta, surgen algunas emociones intensas, como cuando es por un duelo o alguna implicación de perder más allá del trabajo, digamos, si no se pierde familia, se pierden contactos personales, se pierde la confianza. Hay un gran impacto de las adicciones conductuales a las esferas del ser humano y que desafortunadamente todavía no le estamos dando como la atención suficiente, pero que se ve vinculada también con otros consumos de sustancias, con el consumo de sustancias. Ahora bien, es importante mencionar el hecho de que una de las grandes diferencias entre una adicción conductual y una adicción a sustancias es que no es posible tener dos adicciones conductuales, pero sí se puede realizar tener una adicción conductual y una adicción a sustancias. Normalmente a veces la gente cicla entre la sustancia y la conducta, y son aquellas en las que la sustancia está dentro del contexto en el que se lleva a cabo la conducta. ¿Cómo podría ser? En el juego patológico, lo más común es que haya dependencia también a alcohol, a tabaco. En
En el sexo está esto de chemsex, en el que se combina sustancia con relaciones sexuales de riesgo, o la comida y compras, o incluso aquellas personas que, por ejemplo, parejas de jugadores patológicos tienden a presentar algunos otros trastornos conductuales o adicciones conductuales también, como sería a compras, a comida o deseas. Pero bueno, hablemos de las dos que están incluidas en el DSM, que es el juego patológico. El juego patológico es definido por presentar los siguientes síntomas, algunos de los siguientes síntomas, 3 a 4 síntomas, en los últimos 12 meses, que es requerir apostar mayor cantidad de dinero y de manera más frecuente. Cuando no se puede realizar las apuestas o realizar el juego, se tienen síntomas de nerviosismo, de irritabilidad, ha hecho esfuerzos repetidos por dejar de jugar y no los ha podido concretar. La mente está ocupada de manera constante con pensamientos relacionados al juego, como puede ser cuándo voy a jugar, cómo debí haber jugado, en esto me equivoqué, para generar incluso estrategias de juego ante los juegos de azar, tener este desasosiego cuando no se puede completar la rutina de juego, todo el tiempo estar pensando la manera de intentar ganarle al juego, mentir ante los otros sobre qué actividad estoy realizando cuando estoy jugando, ha estado en riesgo alguna relación, ya sea laboral, familiar, personal, de pareja. Y algo que también es interesante es que considera o se cuenta con que otros van a venir a ayudarme a resolver esta situación al pagar mis deudas, al apoyarme, a alejarme del juego por un tiempo. O sea, que cuento con un respaldo y ese respaldo me da cierta seguridad para yo continuar jugando. Incluso se ha observado que los jugadores patológicos, además de toda esta sensación de ansiedad, de preocupación, de depresión, porque las deudas van cada vez en aumento, en aumento, en aumento, llegan a comunicar este problema con el juego patológico justamente para obtener la salida, la ayuda, no porque requieran, no porque consideren que tienen este problema de juego patológico, sino porque no están pudiendo con las deudas. Es decir, busco a los demás para que me apoyen a resolver esta consecuencia, pero yo no considero tener un problema con el juego. Ahora, algo que se ha visto incrementado, un factor que ha ayudado a que haya más personas que tengan problemas con el juego, es justamente la accesibilidad. Que cada vez hay disponibles más casinos, incluso no nos vamos a los casinos para no irnos a cantidades grandes de dinero de apostar, sino a estas máquinas tragamonedas en las que rápidamente la consecuencia, que es de los factores que enganchan, es todos los estímulos atractivos que tiene esta máquina, la consecuencia casi inmediata que tengo de hacer mi conducta y que los encuentro en prácticamente cualquier lugar. O sea, podemos empezar con juegos que pueden parecer sumamente inocentes, como estos juegos de la garrita donde sacas un peluche que encontramos en cualquier centro comercial, pero que da esta satisfacción, este logro casi inmediato cuando nos va bien y cuando no, el hecho de, bueno, pero ya me fue bien en algún momento. Entonces, este reforzamiento como intermitente, aleatorio, es lo que permite que se enganche más todo el contexto. O sea, si pensamos en estas máquinas, son sumamente atractivas. Tienen luces, ruidos, colores, de repente vas pasando y se escucha la música, entonces llama la atención de manera inmediata. Esa es la complejidad también ahorita con el juego, el hecho de que es más atractivo y más inmediato la satisfacción y que parece inofensivo, porque sí, estás gastando dinero, pero pareciera que no es una cantidad tan fuerte, ¿no? Y la siguiente, el trastorno por juegos de Internet.
Está identificada en la zona del DSM-5, en la parte del DSM-5 en el que se requieren mayores estudios, y se identifica por preocupación, por no estar conectado, por las consecuencias, por jugar, por generar estrategias. Se generan síntomas de abstinencia y de tolerancia. Nuevamente observamos intentos fracasados por reducir o eliminar la conexión al juego. Hay pérdida de interés en otras actividades, incluso en aquellas que requieran internet. Entonces, aquí es importante hacer esa distinción en que hay adicciones comportamentales que ocupan el internet para satisfacer la adicción, pero que no significa ser adicto a estar conectado a internet. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, con juegos por internet. Sí se necesita el internet porque es por donde juego, pero no me interesa realizar ninguna otra actividad en internet salvo jugar. Es el uso continuo y cada vez aumentado. Han mentido, engañado y ocupado o se han identificado con otra identidad con tal de continuar jugando. Se usan para escapar o aliviar de un humor negativo, es decir, en los juegos por internet es muy común también que se pueda generar un avatar. De esta manera yo puedo crear una identidad que puede ser totalmente diferente a la que tengo en la vida humana, en la realidad humana, y tener otras características y tener otras herramientas para resolver determinadas situaciones o satisfacer determinados deseos o anhelos que en la vida que me está tocando de persona a persona no puedo realizar. Y por ende, al yo estar viviendo una vida paralela o una vida virtual, hay un descuido de las habilidades, de las responsabilidades, de las actividades, de las relaciones interpersonales. Se ha observado que una de las consecuencias de este juego por internet es en la pareja, es el hecho de que la pareja del jugador se siente traicionada por esta doble personalidad o esta personalidad alterna que tiene su pareja, porque pareciera que el vínculo es más cercano o más profundo con esa virtualidad o con esa relación virtual que con la persona con la que está compartiendo el día a día. Entonces, como comentaba también hace unos momentos, la ventaja que da el Internet o esta distancia del anonimato también propicia que las personas puedan abrirse y ser más libres en cuanto a cosas que socialmente no son aceptadas. Y genera, evidentemente, conflictos y consecuencias sociales en sus relaciones ya establecidas. Bien, hasta ahí es la presentación, pero me gustaría justo hacer énfasis en una reflexión importante que es el hecho de que es necesario o sería importante que nosotros como profesionales de la salud nos interesemos en ampliar el repertorio o el menú conductual de manera que se puedan obtener de diferentes fuentes estos beneficios que el repetir una conducta que me está generando satisfacción la tenga de distintas fuentes. Es importante también de manera social ver qué está pasando, que estamos generando el hecho de depender de una sola actividad para sentirnos aceptados, para sentirnos libres, para sentirnos capaces de relacionarnos con otros. Creo que sobre todo a partir de la contingencia sanitaria es importante abordar el hecho de el desarrollo de habilidades sociales para poder fomentar relaciones interpersonales saludables, satisfactorias, y también el desarrollo de la tolerancia a la frustración y de la aceptación de estas sensaciones negativas para integrarlas y poder responder a las demandas de nuestro medio de una manera más saludable. Y pues creo que estaría bien voltear a ver qué es lo que está pasando. No sé si alguien tiene alguna duda, si hay algún comentario. Por mi parte sería todo. Perfecto, pues muchas gracias.
Facebook tiene varios aplausos y reacciones y por el momento queda todo claro al parecer, porque no hay ninguna duda acerca de la ponencia. Perfecto. Solamente quedaría como agradecer mucho acerca de la ponencia, incluso pues creo que siempre suma, ¿no? El saber estos detalles, y, hasta detalles de cómo son las máquinas, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues únicamente queda agradecer otra vez y pues listo, que estamos muy agradecidos de nuestra parte y no sé si habría alguna manera donde lo podemos encontrar, como en abiertamente. Claro, estamos justo se me pasa esa parte, muchas gracias por Ujú. recordarme. Estamos en Facebook y en Instagram como abiertamente. Estamos dando, bueno, así tal cual, abiertamente, y aparecemos ahí. Estamos dando atención a distancia y en presencia. Entonces, cualquier cosa, dudas, comentarios, estamos con todo gusto para servirles. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. No, hombre, con mucho gusto. Entonces, pues ya están las redes sociales y si acaso en la retransmisión alguien llegara a tener pues una duda, ya tiene el contacto. Pues, Claro que sí. pues listo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.